Hola, hola. Sí, muy buenos días a todos. Saludo a los que no alcancé a saludar antes. Y bueno, seguimos avanzando en esta serie que venimos ya por el tercer capítulo, podríamos decir, de La verdad que no cambia. No sé si todos tienen sus bosquejos, ahí lo están repartiendo. Vamos a ver lo que Dios quiere que vea. Es el título del tema que vamos a desarrollar. Ver lo que Dios quiere que vea. Y Dios quiere que veas, ¿no? Desde el principio Dios nos creó y nos dio los ojos, el sentido de la vista, que justamente utilizamos para ver. Pero también, además, previo a eso, Dios hizo la luz, porque si no hubiera luz, los ojos no servirían de nada, no podríamos ver. Uno puede ver quizás en las cavernas donde reina la total oscuridad, ¿qué pasa con los animales allí? No tienen ojos porque si lo tuvieran no les serviría de nada. Necesitan luz. Así que bueno, Dios se encargó de darnos las dos cosas. Pero hoy vamos a ir un poco más allá de este tema y vamos a ver cómo aplicamos este concepto a la palabra de Dios. Dios quiere que veamos, pero más allá de lo que significa ver literalmente con nuestros ojos físicos. Dios quiere que aprendamos a ver con los ojos del corazón, con los ojos del entendimiento, con los ojos de la fe, con nuestros ojos espirituales. Y para eso Dios se encargó de darnos la iluminación que ya vamos a ver lo que significa. Ahí ustedes lo tienen en su bosquejo, dice iluminación, es dejar que el Espíritu Santo me muestre el significado de la palabra de Dios y cómo se aplica a mi vida. Eso es lo que significa la iluminación. En los temas anteriores vimos, cuando arrancamos con esta serie, por qué la Biblia, digamos, o por qué podemos confiar en la Biblia, porque vimos que la Biblia es inspirada de Dios, que es provechosa, útil, ¿sí? Que es científicamente correcta, arqueológicamente comprobada, proféticamente infalible, o sea, tiene tantas cosas que nos ayudan a entender claramente que se trata de la palabra de Dios y de esa forma podemos confiar plenamente en la Biblia. La semana pasada vimos cómo la Biblia nos debería transformar en nuestra vida. Y hoy vamos a ver cómo podemos sacar provecho, cómo podemos ver la aplicación en nuestra vida. Mucha gente a veces comenta que al enfrentarse con la Biblia, al tratar de leerla, dice, bueno, pero me resulta difícil, quizás tiene partes que son aburridas, no le logra sacar un significado, no logra encontrar una aplicación, la lee, la estudia, dice, bueno, lindas historias acerca del Antiguo Testamento, en el Nuevo la historia de Jesús, pero es como que hay algo que está faltando. La semana pasada me compré un mouse, por primera vez me compré un mouse de los que van sin cable, un mouse inalámbrico. Y bueno, digo, voy a probar esta tecnología para evitar un cable más en la computadora. Me compré el mouse, viene con un cosito, sirvieron para poner en el USB, y digo, qué lindo mouse, pero no funcionaba. No, por más que uno lo movía, ni siquiera apareció el cursor. Digo, ¿qué estará pasando acá? Bueno, no viene con manual, porque un mouse es algo muy sencillo, pero me pongo a ver, digamos, en el blister donde venía, y había algo que por ahí no nos gusta leer, que dice, baterías no incluidas. Claro. Bueno, ahí me enteré que el mouse inalámbrico lleva una pila. Históricamente yo compraba el mouse, lo enchufaba y andaba. Pensé que era lo mismo, pensé que le transmitía el USB, no sé. No sabía, ahí aprendí que... Pero sirve de ejemplo el hecho de que mientras no tenía la pila, ¿era un mouse o no era un mouse? Sí, pero no servía para nada.
lo movés y nada. Hasta que no le pones la pila, no cobra sentido, no cumple su efecto. Y con la Biblia pasa lo mismo. Nosotros podemos leer, podemos aprender, pero si el Espíritu Santo, como decimos ahí, no nos ilumina, es como que, bueno, no se prendió, no sirve, no cumple el papel, pasa a ser un libro más. Hay gente que dice, sí, yo tengo la Biblia en la biblioteca, tiene el Martín Fierro, tiene el Quijote, la Biblia, sí, un libro más. Y no pasa de ahí. Pero nosotros sabemos que es la palabra de Dios, es viva, ejerce poder, y bueno, necesitamos de la iluminación. Tenemos varios textos que podemos leer. Juan 14, 26, allí nos dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, ¿no? Palabra de Jesucristo en Juan, también en el mismo capítulo 14, pero la parte A del 17 dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Y en el 16, 15 dice, el Espíritu tomará lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Acá Jesucristo ya estaba anticipándose que cuando Él partiera, ascendiera al cielo, iba a estar mandando al Espíritu Santo para que ejerza esta función de iluminar. El hecho de que podamos encontrar en la Biblia palabra para nosotros, palabra de aplicación, que podamos decir, bueno, esto es para mí, Dios me está hablando a mí, le está hablando a muchos, pero esto es para mí. Lo leo, lo aplico y el Espíritu Santo me lo aclara. Es maravilloso. Nosotros podemos decir que la Biblia es un libro sobrenatural. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener contacto permanente con el autor. Nosotros, si no entendemos de la Biblia, ¿qué podemos hacer? Pedirle al autor que nos explique. Decirle, Espíritu Santo, por favor, explícame este texto. ¿Cómo aplica a mi vida? ¿Cuál es el provecho? ¿Por qué estoy leyendo esto? Y te puedo asegurar, Dios te lo asegura, Jesús te lo prometió, que así va a ser. Te va a revelar el significado, te va a enseñar todas las cosas, dará a conocer a ustedes. Son promesas de Jesucristo que se cumplen. Y hay cientos, miles, millones de casos de vidas cambiadas, transformadas por el poder del Espíritu Santo que, iluminando a través de la palabra de Dios, ha hecho que las personas reciban la enseñanza, el consejo, la capacitación, todo lo que necesitamos. Así que bueno, avanzamos. Efesios, también podemos leerlo, tienen ustedes allí en su guía, donde dice, les pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Y Efesios, que también lo tenemos citado en el bosquejo, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Sean iluminados, dejamos el texto un segundito más, iluminados los ojos del corazón. Y uno se puede preguntar, pero ¿tengo ojos en el corazón? No, tenemos ojos físicos, pero más allá de los 5 sentidos que Dios nos dio, que todos conocemos, que tenemos, físicos, al nacer de nuevo, al ser adoptados como hijos de Dios, Dios nos da nuevos sentidos, nos da sentidos espirituales, y en este caso, los ojos del corazón se refiere a eso. Así como Jesucristo a veces decía, recuerdan, el que tenga oídos, que escuche lo que Él estaba enseñando y diciendo. ¿Qué quería decir con eso? Si todos los que estaban ahí no eran sordos, todos tenían una oreja, el sentido del oído funcionando, pero Él se refería al oído espiritual,
que no todos oían lo mismo, no todos captaban el sentido. Y en cuanto a la visión, pasa lo mismo. Nosotros, a través de los ojos del corazón, podemos ver lo que el Espíritu Santo quiere que veamos. Y sobre eso es lo que vamos a hablar hoy. La palabra griego que se usa para iluminado o iluminación es la palabra fotizo. Similar, o de ahí se desprende la palabra foto. De ahí viene la palabra foto. ¿Y qué es una foto? Es una imagen de luz reflejada en un papel o en una computadora si está digitalizada. Pero es eso, es una impresión de la luz en un papel. Y bueno, Dios quiere que nosotros tengamos esa iluminación. Nosotros debemos desarrollarla, como vamos a ver hoy. ¿Para qué? Para que cuando leamos la Biblia podamos no solamente estar aprendiendo intelectualmente, sino a través de la iluminación podamos decir, ajá, ok, wow, esto es lo que Dios me lo está diciendo a mí. Me lo está diciendo claramente. Le pedimos un consejo, decimos al Espíritu Santo que lo revele, que me ilumine. Abrimos la palabra y Dios te contesta, te enseña, te instruye, te guía, te dice lo que tenés que hacer. Vamos a ver en dos grandes partes el tema de hoy. En primer lugar, vamos a ver a través de 4 historias bíblicas que tenemos ahí para considerar y nos muestra qué pasa cuando Dios abre mis ojos. ¿Cuáles son los beneficios? Vamos a ver 4 beneficios que suceden cuando Dios abre mis ojos. 4 cosas que pasan cuando Dios abre mis ojos. Y después vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros para poder vivir de esta manera, para poder ver la iluminación de Dios. Arrancamos con la primera historia. Cuando Dios abre mis ojos, dice, y ustedes pueden completar en sus guías, veo la solución a mi problema. Veo la solución a mi problema. Todos tenemos problemas y todos queremos ver la solución a los problemas. Y la protagonista de esta primera historia es Agar. Bueno, ¿quién era Agar? Tenemos que remontarnos un poquito en la historia para ver quién era Agar y por qué llega a esta situación. Así que son historias largas que ustedes después las pueden repasar en su casa, pero vamos a tratar, si ustedes me ayudan un poquito, a ver quién era Agar para ver por qué sucede lo que va a pasar cuando analicemos el texto que tenemos aquí de Génesis 21. Para no remontarnos demasiado atrás, vamos un poco a la historia de Abraham. ¿Ustedes recuerdan quién era Abraham? Y Dios le había hecho una promesa. ¿Cuál era la promesa? Iba a ser padre de naciones, de muchas naciones. Su descendencia se iba a contar, o casi que no se podía contar, como la arena, como las estrellas del cielo. Bueno, esa es la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Se le había hecho cuando Abraham tenía ya una edad avanzada. Su esposa ya prácticamente era estéril. Pero las promesas de Dios sabemos que siempre se cumplen. Pero pasaron los años, pasó el tiempo y el hijo no nacía. Y entonces a Sara se le ocurre un plan B. Dice Sara, vamos a ayudarlo a Dios. Y ahí cuidado, ¿no? A veces nosotros queremos ayudar a Dios. Entonces un día Sara, buscando por internet quizás, encuentra que en algunos lugares se podían alquilar vientres. Entonces le gustó la idea. Y más o menos. Entonces lo llama a Abraham y le dice, mira, estuve viendo que se puede hacer alquiler de vientre. Cuando un matrimonio no puede tener hijos, puede alquilar un vientre. Entonces tenemos una madre sustituta, ese hijo lo criamos nosotros y es el hijo de la promesa que Dios te dio. Parecía lógico. Dice, es más, tengo a mi sierva, Agar, y ahí aparece Agar, que era la sierva, como una esclava que tenía allí Sara, y le dice, mira, ella es joven, es linda, dice, es sana, está en edad de tener hijos,
dice, y bueno, encima no le tenemos que pagar el alquiler de vientre porque es nuestra sierva, así que gratis. Lo único que todavía no se había inventado para esa época era la inseminación artificial, así que Abraham lo habrá pensado y habrá dicho, me tengo que sacrificar. Tengo que terminar acostándome para que se cumpla la promesa. Y bueno, dijo Abraham, ¿qué va a hacer? Si hay que hacer un sacrificio, lo hacemos, lo hizo, y con el tiempo nació, ¿quién nació? No, con la sierva Agar. Ismael, ahí nació Ismael. Y bueno, después sabemos la historia. Ismael, ¿quién llegó a ser? El padre de una gran nación. ¿Pero qué nación? Los árabes. Mire el lío internacional que causó ya esta desobediencia o esto querer de ayudar a Dios por parte de Sara, ¿no? Nace Ismael. Claro, todos contentos. Un día Abraham le dice a Dios, mirá, acá está el hijo. ¿Y Dios qué le dice? No, Señor, ese no es. Ese no es el hijo que yo te prometí. Eso es un plan tuyo, de tu esposa. Está bien, a él también lo puedo bendecir, le puedo dar naciones, pero ese no es el hijo de la promesa. Le dijo, pasó más tiempo, dice el año que viene, cuando vuelva por aquí, vas a tener un hijo con Sara. Parecía increíble, pero finalmente se dio. Sara queda embarazada y ahí sí nace Isaac. Ese era el hijo de la promesa. Ese era el hijo de la descendencia. Ese era el hijo a través del cual se iba a desarrollar toda esa línea genealógica que después vendría con Jacob, las tribus, etcétera, hasta llegar a Jesucristo mismo, la descendencia prometida. Ese era el plan perfecto que Dios tenía. Pero Sara y Abraham se anticiparon y hicieron este gran lío de querer ayudarlo a Dios. Bueno, ¿qué pasó? Claro, Ismael era más grande, la relación se había empezado a poner tensa, hasta que llegó un momento que Sara dijo, bueno, no, esto así no puede seguir, este hijo mayor se tiene que ir, le demos la libertad a esta sierva, que se vaya, que se lleve el hijo, porque le va a querer quitar la herencia, le pega, bueno, no sé. La cosa ya había empezado a haber conflicto familiar. Así que bueno, la decisión es que Agar se tenía que ir, se lleva las provisiones y se va por el desierto, dice la Biblia. Pero claro, cruzar un desierto no es fácil, se empezaron a acabar las provisiones y sobre todo se le acabó el agua. Cuando se le acaba el agua, ¿qué pasa en un desierto? Uno puede estar unos días sin comer, pero sin agua es casi una muerte asegurada. Bueno, dice la historia que ella deja al niño Ismael debajo de un árbol porque no quería verlo morir de sed, se aleja unos metros y se pone a orar a Dios, el niño llora, Dios escucha y ahora sí podemos leer el texto de Génesis que tenemos allí, 21:19, dice, en ese momento Dios le abrió a Agar los ojos, y subrayá, Dios le abrió a Agar los ojos, no es que era ciega, pero la hizo ver, y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Tuvo un final feliz la historia, porque a partir de ahí, bueno, sobrevivieron y llegaron a Ismael, como dijimos, a ser padre de una gran nación, como es toda la nación árabe. Ahora, ¿cuál es el punto? Ella tenía la solución cerca. ¿Pero qué pasaba? No la veía. No la veía. Hasta que Dios no le abrió los ojos, no podía ver la solución. La tenía enfrente, pero no podía verla. Y eso, como dijimos, aplicándolo a nosotros, a veces nosotros tenemos problemas. Todos tenemos diferentes tipos de problemas. Pueden ser problemas familiares, problemas económicos, problemas relacionales, no lo sé. Y a veces no vemos la solución. Como le pasaba a Agar, tenía el pozo ahí cerca y no lo podía ver. Por eso le tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que nos ilumine y podamos ver la solución a los problemas. Así que de esta forma vemos el primero de los beneficios de tener la iluminación de Dios. Vemos la solución a los problemas. El punto siguiente, vamos a otra historia, vamos a avanzar un poquito más rápido porque se nos va la hora.
Dice, cuando Dios abre mis ojos, veo la barrera que me impide progresar. Veo la barrera que me impide progresar. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado que a veces queremos avanzar y parece que hay un muro invisible, como una pared de vidrio? Voy a decir, quiero ir para allá y ¡tuc! ¿Qué pasa? ¡Tuc! No. Bueno, buscas por otro lado y ¡tuc! Te chocas. No podés avanzar. Bueno, aquí tenemos otra historia que también podemos recordar, que es la historia de Balaam. Se me perdió Balaam, acá lo tenemos. Que ustedes después la pueden leer en el libro de Números. Hacemos también un poco de historia precedente para saber por qué llega a esta situación. Bueno, Balaam para esta época era profeta de Dios, tenía una relación con Dios, Dios le mostraba el futuro, y el rey Balac, un rey enemigo del pueblo de Dios, lo contrata o lo intenta contratar. ¿Para qué? Para maldecir al pueblo de Dios. Bueno, finalmente, después de unas dudas, Balaam acepta y se va a dar servicio a los enemigos del pueblo de Dios. Y eso no era algo que Dios aceptaba. Entonces, él se va con su burra, que siempre lo llevaba a todas partes, y el ángel de Dios en un momento se aparece en el camino. Obviamente Balaam no lo ve, pero la burra sí lo ve, y la burra se desvía del camino. Dice Balaam, ¿qué le pasa a esta burra? Le pega, la vuelve al camino, dice, vamos para allá. De repente, dice la historia bíblica, ustedes después la pueden leer, que había como un camino con piedras de los dos lados. Entonces otra vez el ángel con la espada se vuelve a aparecer y la burra, cuando lo ve, se empieza a ir contra una de las paredes, le aprieta el pie, lo lastima. Bueno, otra vez se enoja, Balaam le pega a la burra. Y bueno, a veces nosotros, un paréntesis, ¿no? Queremos ir para donde no debemos y salimos lastimados, ¿no? Acá vemos esta analogía. Y Balaam no veía por qué la burra se salía del camino. Hasta que finalmente tienen que pasar por un lugar que ya era muy estrecho, solamente podía pasar la burra. ¿Y quién estaba allí de nuevo? El ángel de Dios impidiéndole el paso. La burra directamente ahí ya se echó y dijo, de acá no paso, no había lugar para escapar para los costados. Y Balaam otra vez a castigar a la burra. Hasta que, bueno, la burra, ¿qué quiso? Habló la burra. Y encima era una burra cordobesa, le dijo, no peguéis. ¿Por qué me pegás? Y el otro le dice, ¿pero qué pegar? Te mataría. Dice, tuve un cuchillo, pero te lo clavo. Dice, burra desgraciada. Dice, ¿por qué te estás frenando? Y la burra le dice, pero si vos sabés que de toda la vida te llevé a donde me quisiste. ¿Alguna vez te hice esto? No. Bueno, pero ahora había una razón. Y bueno, y ahí es cuando Dios le abre los ojos. Lo vemos en el texto que ustedes tienen citado allí. Números 22-31 dice, el Señor abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. ¿Cuándo pudo ver Balaam recién al ángel? Cuando el Señor le abrió los ojos. Y volvemos a lo mismo, no era ciego Balaam, pero no tenía la iluminación para ver lo que allí estaba aconteciendo. Este muro invisible. Y a nosotros a veces nos pasa que como Balaam queremos ir y no vemos el por qué, pero es Dios que por ahí te está deteniendo el paso y te dice, no vayas para allá, te vas a lastimar. Y nosotros ¿qué hacemos? Insistimos. Le pegamos al burro y queremos ir para allá. Y los burros somos nosotros, pero no vemos lo que Dios nos está mostrando. Y a veces nos enojamos. Renegamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestro jefe, no sé. Cada uno sabrá que a veces le ha pasado de querer ir a un lugar y Dios, que te ama, te dice, por allá no es. Entonces, cuando vos veas que querés ir a un lado y estás viendo estas barreras que impiden el progreso hacia ese lugar, bueno, o le pegás al burro o te pones a tratar de decir, Dios, abrime los ojos para ver cuál es el problema.
abrime los ojos del entendimiento, así veo por qué no puedo ir para allá y a dónde realmente tenemos que ir. Avanzamos a la tercera historia. Esta también es muy linda historia. Y otro de los beneficios dice que cuando Dios abre mis ojos veo cuál es la mejor defensa contra los ataques. Todos somos atacados muchas veces. A veces nos puede atacar un virus, gérmenes, enfermedades, ¿no? Nos puede atacar la economía, nos puede sentir que estamos atacados por nuestros amigos, que podemos estar atacados por parte de nuestra familia, nos puede atacar el miedo, la incertidumbre, nos sentimos solos. Es decir, hay muchas cosas que pueden ser como ataques. Pero vamos a ver esta historia del profeta Eliseo, que a veces nosotros no vemos, pero Dios nos muestra cuál es la defensa que nosotros tenemos. Y esta historia se encuentra en Segunda de Reyes. Allí vamos a leer alguna parte, pero también hacemos el comentario general para entender qué pasaba. Y era un problema que tenía el pueblo de Dios, Israel, en aquel momento con un vecino del norte que era Siria. Y resulta que a los sirios les gustaba la guerra. Raro, ¿no? Bueno, estamos hablando de miles de años atrás. Y estos sirios tenían bandas que asolaban a los israelitas. Y el rey mandaba ejércitos a causar estragos dentro del pueblo de Israel. Pero para esta época, que estaba el profeta Eliseo allí sirviendo en Israel, cada vez que el rey de Siria mandaba un ejército o mandaba un ataque, era frustrado porque Israel se anticipaba. Israel sabía lo que iba a pasar porque Eliseo ya lo veía de antemano y lo preparaba al rey de Israel, y entonces no tenían efecto los ataques de Siria. Bueno, una vez tras otra, el rey de Siria se puso como loco, porque dice, ¿qué está pasando? Dice, hay un buchón, hay un espía, hay alguien que le está avisando, porque no puede ser que vamos por acá y ellas están allá. Cambiamos la estrategia y, claro, entonces los llama en un momento a los comandantes, lo vamos a ver, si tenés tu Biblia, lo podés abrir allí, dijimos, Segunda de Reyes 6, 17. Era gracioso porque él pensaba que había algún espía, pero no era así. A partir del versículo 11 dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Claro, dice, ¿quién es el espía? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Él, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Así, hasta que las cosas que nadie se enteraba, Eliseo las sabía y se las comunicaba. Entonces, este era el problema. Entonces dice, y él dijo, id y mirar dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Dijo el rey, bueno, esta vez lo mando y lo atrapo a él. Como si Eliseo no supiera lo que iba a pasar, ¿no? Pero bueno, así lo hizo el rey. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el siervo, Eliseo tenía un siervo que se llamaba Gehazi o Gehazi, depende la versión de la Biblia, y es que se levanta primero y dice, y aquí el ejército que tenía citada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Ahora imagínese esta situación, ¿no? De lo más tranquilo, el siervo de Eliseo se levanta, como quizás todos los días, sale afuera y ve toda la ciudad de Dotán, donde ellos estaban, rodeadas por los ejércitos sirios, ¿no? Con todo su poder, con carros, armas, y ellos estaban ahí solos. Prácticamente no tenían defensa. Entonces, claro, al siervo a Gehazi le dio miedo.
lógicamente. Pero me encantan las palabras de Eliseo a continuación, lo que él le dice, ¿no? En el versículo 16, Eliseo le dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué palabra, ¿no? Y Dios te lo dice a vos en esta mañana. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que con ellos. Más son los que están con nosotros que contra nosotros. Esa es una palabra que debemos tomar. Y a continuación, ahí sí el versículo 17 dice, Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Qué lindo, ¿no? Qué linda la visión que pudo tener ahí entonces el siervo de decir, por eso Eliseo no tenía miedo. Él ya lo sabía, ya lo veía, pero el siervo hasta ese momento no. Y era lógico tener miedo. Él solamente veía el problema, veía el ataque, veía a los sirios ahí, feos, grandotes, con armaduras, tatuajes, una cosa horrible que se les venían encima, y ellos ahí casi sin defensa. Pero el Señor le abre los ojos y ahora sí, en la montaña ve los ángeles, las huestes de carros de fuego y caballos, ¿no? Que son los ángeles que estaban cuidando a Eliseo. Bueno, después la historia continúa que Eliseo pide que le cause una ceguera temporal a este ejército sirio. Eliseo los conduce hasta Samaria, donde estaba el rey, y allí le vuelve a hacer recuperar la vista y todo el ejército sirio se encuentra que estaba en Samaria, donde estaba el rey y el ejército de Israel. Así que el rey dice, bueno, los tenía servidos a estos sirios. Y dice, ¿qué hago? Le dice al profeta, los mato acá a todos. Pero si ustedes leen la historia, después van a ver que no. Eliseo les dice, no los mates. Dice, si no los capturaste vos con tu espada, nada, te los traje acá servidos de esta forma sobrenatural. Más vale, dale de comer, dale un banquete y que se vuelvan para su lugar. Buena idea, porque claro, si los mataba iba a causar un problema generacional, porque después viene la venganza y no se termina nunca. Bueno, en este caso, esta vez dijeron no, que se vayan, los alimentó, se fueron y dice que después no volvieron los sirios más a atacar a Israel. Al menos por un tiempo. Después la historia continuó. Pero bueno, ¿a qué vamos con esto, ¿no? ¿Cómo nos aplica? ¿Cómo nos ilumina Dios a nosotros a través de esta historia? Como dijimos, ¿no? Nosotros a veces somos atacados. Estamos bajo diferentes tipos de ataques. Y Dios nos da, al igual que en aquel caso, ángeles para defendernos. Dios nos libra, Dios nos cuida, Dios tiene un ejército muy poderoso que está a favor nuestro. Y en todo momento nosotros podemos estar apelando a Él y tenemos que estar atentos para verlo y no tener miedo, no pensar que estamos solos, que se nos viene encima todo y no vamos a poder actuar. Si como dijimos, ¿no? Lo dice la palabra, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿A qué le vamos a tener miedo? A nada. No deberíamos tener miedo nunca. Hay cantidad de casos que ha pasado, historias, ¿no? De protección angelical, protección divina, aún en nuestro tiempo a lo largo de toda la historia. Bueno, nosotros le pedimos a Dios, Él tiene cantidad de ángeles innumerables para ayudarnos, para cuidarnos, para servirnos, para protegernos ante cualquier ataque. Y la cuarta y última de estas historias que tenemos para ver hoy, cuando Dios abre mis ojos, veo que Dios está caminando conmigo, veo que Dios está caminando conmigo. Y acá ya tenemos una historia de la época de Jesucristo. Esto acontece en lo que sería el domingo de la resurrección, al poco tiempo que Jesús había sido ejecutado, había muerto, había estado parte de 3 días en el sepulcro, resucita
Y en ese domingo sucede esta historia, ¿no? Jesucristo había resucitado, todavía no se había aparecido a gran cantidad, lo fue haciendo con el tiempo, se apareció a muchas personas luego de resucitarse. Y bueno, por algo la iglesia de Jerusalén, de tener unos poquitos miembros, llegó a los 100.000 miembros en pocos años. ¿Y todo por qué? Porque bueno, la gente empezó a verlo a Jesucristo de nuevo y eso causó gran conmoción. Pero en los primeros días, en los primeros minutos, bueno, la gente estaba un poco desconcertada y a 2 discípulos que se iban caminando de Jerusalén, quizás con temor, porque decían, bueno, si lo mataron a Jesús, quizás ahora van a empezar a matar a los discípulos también, se iban y con tristeza por esta gran pérdida camino a Emaús. Allí dice la historia que el Señor se les aparece, pero sin revelarse en principio, apareció como un viajero más. Entonces iban caminando juntos, el Señor les pregunta qué les pasaba, por qué estaban así tristes, y bueno, ellos le comentan que, claro, dice que este es el único que no sabe lo que pasó, dice Jesucristo, el Mesías, dice, fue muerto, fue enterrado, ahora algunos dicen que la tumba estaba vacía, pero bueno, todavía estaban con esa congoja y así iban caminando. En ese momento Jesucristo aprovecha para enseñarles o hacerles ver cosas que ellos sabían acerca de las Escrituras. Le empieza a revelar, dice, acerca de los profetas, acerca de los salmos, digamos, todo el Antiguo Testamento, las cosas que tenían que suceder y que aplicaban ¿a quién? A Jesucristo mismo. Y otro paréntesis, a veces uno piensa que el Antiguo Testamento es la historia de Israel y en el Nuevo Testamento aparece Jesús. Toda la Biblia, desde Génesis en adelante, habla acerca de Jesús. Toda la Biblia, todos los profetas, todo muestra y marca el camino hacia quién va a ser el Salvador, Jesús. Y eso un poco es lo que le hizo referencia. Dice, cuando llegaron a la casa donde ellos iban, era tarde, le dicen, bueno, no sigas caminando, quédate con nosotros, lo invitan a comer, y allí sucede que cuando Jesucristo bendice el pan, tenemos el texto que ustedes tienen citado, dice, ellos lo reconocen, dice, de pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Y acá está el punto, ¿no? Otra vez, se le abrieron los ojos. No eran ciegos, ellos tenían ojos físicos, pero no entendían, no se daban cuenta de que Jesús había estado caminando con ellos todo ese camino y ellos no lo habían percibido. Ellos estaban sufriendo, ellos sentían la pérdida que había significado perder al Maestro, perder al Cristo, y bueno, eso les causaba dolor. Y yo no sé, quizás a vos, a cualquiera de los que estamos aquí, ¿cuál es la pérdida que te causa dolor? ¿Qué es lo que perdiste? Si fue un ser querido, si fue el trabajo, si fue una relación, un amigo, no sé, muchas cosas podemos haber perdido, como le había pasado a estos discípulos. Pero ¿cuál es el punto? Dios está siempre con vos, Dios te acompaña, no estás solo. Ellos no estaban solos, ahí vieron que el Señor estaba con ellos. Dios siempre está con nosotros. Ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia, no nos deja solos. Dios está con nosotros, solo que tenemos que abrir los ojos para verlo. Ahora bien, hay alguno que puede decir, bueno, pero sí, muy lindo, esto les pasó a ellos, le pasó a Balán, a Eliseo, le pasó a mucha gente, le pasa a otros, pero a mí no me pasa. Yo no puedo ver. Yo agarro la Biblia y no veo todas estas cosas, no puedo sentir lo que otros me están contando que están viendo o están pasando. Bueno, el punto presta mucha atención porque vamos a ver 5 puntos esenciales que nos ayudan a que esto sea una realidad en nuestra vida. 5 puntos que nos van a ayudar a ver
cómo o qué tenemos que hacer nosotros para recibir estas bendiciones. Arrancamos con el punto número 1. ¿Cómo puedo prepararme para ver? Punto número 1, principal, primordial, comenzando una relación personal con Jesús. Ese es el punto de partida. Si no tenemos una relación personal con Jesús, no podemos ni empezar a pretender ver nada. No vamos a tener la iluminación. El punto primero es este. El texto que tenemos allí de 1 Corintios dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. El texto es claro: el que no tiene el Espíritu no acepta, lo ve como una locura. Y a veces pasa, ¿no? El no creyente que te dice: pero ¿y esto qué? Porque claro, no lo ve, ni no lo va a ver, a no ser que primero transforme su espíritu y sea un hijo de Dios. Así que, si es tu caso, todavía no diste este primer paso de aceptar a Cristo, bueno, es primordial. Hoy es el día de salvación, hoy es el día que tendrías que comenzar con esto. Juan 3:3, muy claramente, lo dice cuando Jesús estaba hablando allí con este maestro, con este fariseo, que tenía un montón de conocimiento, pero le faltaba algo. Le dice, Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes verlo. No era cuestión de conocimiento, no era cuestión de haber leído toda la Escritura, sino de tener esa relación, nacer de nuevo, ser adoptado como hijo de Dios. Y entonces ahí se puede ver el reino de Dios, se puede ver lo que Dios hace. Dios puede iluminar tu vida. Así que, punto número 1, primordial. Pero avanzamos y hay más cosas que podemos hacer. 2. Dice, ¿cómo puedo prepararme? Pidiéndole a Dios con fe que abra mis ojos. Y acá ya tenemos cosas que tienen que ver con nuestra actitud. Son cosas que tenemos que hacer nosotros. Pedirle a Dios que abra nuestros ojos. Salmo 119, 18. Un pedido, una oración que tendríamos que hacer nuestra todos los días. Es más, deberíamos hacerla cada vez que abrimos la palabra de Dios y decirle: Señor, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Ábreme los ojos. Dame la iluminación, Señor. Porque si no, agarro la Biblia y no la entiendo, no la aplico, no me llega. Ábreme los ojos. Esa sería la primera oración que tendríamos que decirle a Dios antes de ponernos a leer y a meditar en su palabra. El otro texto que tenemos, citado aquí, Santiago. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se las dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela a Dios, la sabiduría. Uno dice, bueno, pero a mí me falta sabiduría, no entiendo, me cuesta. Bueno, pedísela a Dios. ¿Qué dice? Dios te la va a dar. Dios te la va a dar. Más si le estás pidiendo esto, la sabiduría. Mateo 7:7, que también lo tenemos citado ahí, un texto hermoso que nos muestra la actitud que tenemos que tener siempre si queremos conseguir algo. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Pidan. Muchas veces el pueblo de Dios no tiene las bendiciones que necesita o que debería tener porque no las pide. Y allí dice, pidan y se les dará. Hay que pedir. Dios te lo está diciendo esta mañana. Pedí y se te va a dar. Busca. Tampoco no te quedes ahí encerrado cuando pedís. Después tenés que buscar, después tenés que llamar. Actitud, una actitud favorable hacia la consecución
de lo que estás buscando. Se me perdió. Después el Salmo dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré los consejos y velaré por ti. O sea, debemos pedir con fe y Dios nos va a instruir. 3, y avanzamos. Otro punto, que se nos va el tiempo, acercándome con una actitud humilde. Actitud humilde, acá tenemos otra cuestión. No podemos llegar a la palabra de Dios diciendo, bueno, pero yo ya la tengo clara, yo ya lo sé, yo no necesito esto. ¿Cuánta gente conocemos con esa actitud que cree que se la sabe todas? Que dice, yo no necesito consejos sobre cómo criar un hijo. Y usted después lo ve en la familia que tiene y dice, pero ¿qué más lo necesita? A mí nadie me va a explicar sobre los negocios, no me va a explicar sobre las finanzas, no me va a explicar sobre el matrimonio, el sexo, el noviazgo, etcétera. Si uno va a la Biblia con esa actitud, no va a tener nada. Tenemos que tener actitud humilde, contrario al orgullo. Dice el texto de Salmo, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. ¿Quién? Dios guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña el camino. ¿A quién? A los humildes, no a los orgullosos, no a los pretenciosos, no al que se la cree que se la sabe todas. Actitud humilde. ¿Queremos ver lo que Dios nos va a mostrar? Actitud humilde. Me preparo de esa forma. Proverbios también dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Palabra de Dios, ¿querés tener una senda llana? Una senda fácil, un camino fácil de recorrer. Bueno, confía en el Señor de todo tu corazón, no con tu propio entendimiento. No es tu sabiduría, es la sabiduría de Dios la que te va a guiar. Avanzamos y este punto 4 golpea. ¿Cómo puedo prepararme? Dice, limpiando mi corazón de pecados y conflictos. Limpiando mi corazón de pecados y conflictos. Con corazón sucio no vamos a ninguna parte. Mateo 5:8. Miren este texto. Dichosos los de corazón limpio. ¿Por qué? Díganlo ustedes. Ellos verán a Dios. Esto es un condicional. Es una condición. En la Biblia van a encontrar cosas que son incondicionales y otras que son condicionales. ¿Se dan cuenta? Incondicional, el amor de Dios, la elección que Él hace. Muchas veces lo decimos y nos quedamos contentos con esa parte. No podemos hacer ni más ni menos para que Dios nos ame. Dios nos ama en forma incondicional. Eso es incondicional, el amor de Dios. Pero acá hay una condición. Dice, dichosos los de corazón limpio, ellos verán a Dios. No podés ver a Dios si no tenés el corazón limpio. La condición inversa también se cumple. Corazón sucio, no verás a Dios. Ahora, ¿qué significa limpio el corazón o sucio el corazón? Ayúdenme ustedes. Pecado sin confesar. Si no estás al día, no somos perfectos. No dice corazones perfectos, corazones limpios. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros podemos estar buscando la guía de Dios, queremos ver a Dios y tenemos basura en nuestro corazón. Basura que entró por nuestra mente. Si estuvimos viendo cosas que no teníamos que ver, si estuvimos leyendo lo que no teníamos que leer, si estuvimos haciendo cosas que ensucian nuestro corazón, no vamos a ver a Dios. Y Dios te lo dice claramente esta mañana. Corazón limpio, si no, no los ves a Dios. Hay gente que dice, no lo veo a Dios. Dios no me habla, Dios no me escucha, Dios no se revela, no me ilumina. Mirá cómo está tu corazón primero. El otro texto que tenemos aquí. Primera de Juan. Dice, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Conflicto sin resolver, odio, rencor. ¿Qué trae aparejado eso? El que odia a su hermano está en la oscuridad. ¿Cómo va a ver
¿Cómo haces para ver si estás en la oscuridad? Te vas a chocar, te vas a golpear. No sabes a dónde vas. La oscuridad no te deja ver. ¿Y todo por qué? Otra condición. Porque odias a tu hermano. Está pero muy clarito, no hay que saber griego para interpretar esto. Ahí te dice bien clarito, odio, rencor, cosas sin resolver, conflicto, oscuridad. No vas, no avanzás. Y vamos llegando entonces al último punto, ¿cómo puedo prepararme para ver? Dice, comprometiéndome de antemano a hacer lo que Dios me dice. Y esto es algo que debemos hacer, una actitud que debemos tener siempre cuando vamos a la palabra de Dios. Obediencia, compromiso a la obediencia. Decirle a Dios, como dijo el salmista, Señor, el Salmo 119, Señor, enséñame el camino de tus leyes, pues quiero seguirlo hasta el fin. Dame entendimiento para guardar tu enseñanza. Quiero obedecerla de todo corazón. Esa es nuestra actitud, ese debería ser nuestro compromiso para con la palabra de Dios. Decirle, Señor, mostrame, Señor, ilumíname, pero de antemano te digo que voy a obedecer. Señor, mostrame lo que tengo que hacer, cuál es el camino y yo lo voy a seguir. Señor, aunque no lo entienda, aunque me cueste, aunque no sea lo más popular, no sé, pero si es una orden tuya, si es un mandato, si es lo que me mostrás que tengo que hacer, lo voy a cumplir. Esa es la actitud que debemos tener siempre. Y para ya terminar, el último texto que tenemos, ustedes lo tienen allí resaltado como finalización, Santiago 1:22, que bueno, como decimos siempre, ¿no? Es todo muy lindo, pero si no lo llevamos a la práctica, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Háganse hacedores, no solamente oidores. Dios te ilumina. Si damos estos pasos, Dios te va a mostrar. ¿Pero para qué? Para que lo pongamos en práctica, para que lo hagamos realidad en nuestra vida. Y Dios te lo dice hoy claramente. Pedí, limpia tu corazón, toma actitud en cuanto a esto, hacé lo que te estoy mandando y de esa forma, bueno, la bendición va a estar siempre. Así que bueno, vamos a cerrar con una palabra de oración esta mañana. Y le decimos, Señor, en primer lugar te damos gracias. Gracias por estar acá, gracias por escuchar tu palabra. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos iluminas, nos enseñas, nos muestras realmente el camino, hace que tu palabra sea viva para nosotros, que ejerza el poder y realmente que nos cambie, que nos marque, nos modele, nos lleva, nos guíe en todo aspecto de la vida, Señor. Por eso queremos estar atentos, queremos que abras nuestros ojos, te pedimos por favor que lo hagas, Señor, para que podamos ver realmente lo que tú quieres que veamos, para que veamos cuáles son las barreras que impiden nuestro progreso, que veamos la solución a nuestros problemas, Señor, que sepamos cómo defendernos de los ataques y sobre todas las cosas que tú siempre estás con nosotros, que tú nos guías, que nos acompañas, que nos cuidas en todo momento. Y sabemos que tenemos cosas que hacer, Señor, tenemos que humillarnos ante ti, tenemos que limpiar nuestro corazón y te pedimos perdón por las veces que quizás hemos fallado, pero queremos confesarlo delante de ti, queremos obtener una limpieza y queremos con corazón limpio adorarte a ti, Señor. Danos paz, danos guía, muéstranos y vamos a estar obedeciendo, nos comprometemos a la obediencia cuando nos reveles a través de tu palabra lo que debemos hacer. Queremos poner en práctica en nuestra vida, queremos tener las bendiciones que tú nos prometes. Te las pedimos y te las agradecemos todas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.